con el fin que ustedes entonces puedan también tener la evidencia de la ejecución pues de la misma actividad, ¿no? Entonces esto, digamos, este es el punto. Ustedes en este momento pues ya tienen ahí y ya se los voy a estar compartiendo. Ustedes van a tener, ya se los paso, digamos, así en un momento. Entonces pues mientras tanto les voy a mostrar lo que es la presentación. Entonces ya les voy a mostrar entonces lo que es la presentación de lo que es pues el PowerPoint que vamos a estar viendo, pero también pues con algunos elementos multimedia, teniendo en cuenta de que pues ustedes van a tener esa oportunidad. Listo, entonces permítame. Entonces la sesión anterior, haciendo un pequeño recorder, y nosotros nos habíamos quedado en últimas pues hablando en relación a lo que era pues toda la comunicación, en relación pues a la expresión no verbal, a lo que son los gestos, y mucho de ello pues es uno de los aspectos que nosotros debemos tener muy en cuenta para poder comunicarnos con el otro, pues entendiendo de que pues con el otro lo que necesitamos es poder transmitir confianza, poder transmitir también seguridad, y hoy entonces ya con los temas pues es también poder entonces transmitir interés. Una de las cosas que también podemos observar es que dentro de lo que nosotros llamamos la comunicación escrita, y esto digamos lo hago pues de recorderis para poder enganchar lo que fue la sesión anterior con esta, es que la comunicación escrita tiene esa capacidad para poder entonces transmitir un mensaje claro, que sea seguro, firme, y que nos permita a nosotros poder tener la claridad de que el mensaje llega con todo lo que nosotros queremos transmitir de la manera en la que queremos transmitir. Ahora, esta es una ventaja muy enorme, y y es una ventaja enorme porque cuando nosotros hablamos de la comunicación escrita, usted no necesita estar ahí, responder inmediatamente. Desafortunadamente, como también lo comentábamos, las redes sociales se han convertido, aunque se han convertido en una comunicación de expresión oral, aunque sean de expresión escrita. Y esto es porque muchas veces cuando estamos hablando de los tweets, cuando estamos hablando de las respuestas en los comentarios, ya sea de videos, también de redes sociales, Facebook y demás, pues las personas sin pensar responden y no se dedican a pensar, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no respondo o no respondo? O sea, hay que mirar todo esto, ¿no? Y a veces pues se olvida lo que es el tema de ortografía, lo que es el tema de las reglas de gramatical en la ortografía. Entonces, y es increíble, y es que a pesar de ello, pues nosotros nos damos cuenta que un error de ortografía puede literal, digámoslo así, figurativamente, digamos, a llegar a desnudar a una persona, desnudarla. ¿Por qué? Porque a partir de la ortografía que tenga, la redacción que tenga, la forma en la que escribe, pues va a impactar también en sus receptores. ¿Y por qué? Porque yo voy a entender qué tipo de persona es con la ortografía. Entonces, muchas veces podemos observar que cuando existen videos, y esto digamos uno lo ve en YouTube, cuando uno ve la reacción, cuando uno ve la ortografía, pues uno puede también darle mucha validez, o puede también digamos desechar un mensaje teniendo en cuenta la ortografía. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo bello de esto, pues como lo decíamos, es que pues uno no es un impedimento real pues para las distancias, y lo otro pues es que estos mensajes pues son totalmente planificados, y se puede hacer en folletos, en cartas, en mails, y nosotros pues muchas veces muchas veces pues lo manejamos a través de lo que son los correos electrónicos, las comunicaciones. Y cuando nosotros pues respetamos esa estructura de que bueno, señor o señora o señores, y entonces ya empezamos a poder entonces a comunicarnos allá, a transmitir digamos los mensajes, y por ende es muy importante pues que estos mensajes se tomen muy en serio, porque pues estos sí, no, muchas veces no son perdonables, y son imperdonables. ¿Por qué? Porque esos son registros que quedan eh, documentados, y que quedan como una evidencia, como un
un retrato de todo lo que pues nosotros pues de nuestro actuar, pues, ya sea pues por el tema de palabras. Entonces por ende digamos hay que tener muy en cuenta pues es esto, y la importancia pues siempre va a ser principalmente porque nos permite digamos difundir o emitir un conocimiento, un mensaje, y el tiempo, digamos que nos permite, digamos que ya podemos difundirlo, digamos, inmediatamente, o inclusive almacenarlos, pues ya no se vuelven una limitante, las distancias y también pues los vínculos. Ahora, una de las cosas es que siempre pues va a enriquecer nuestra cultura desde la misma manera, porque a partir de que la historia de la humanidad pues viene a existir es a partir de que está la escritura. O sea, nosotros por qué venir, o sea, nosotros los historiadores hablan de lo que es civilización es a partir de la invención de la escritura. Entonces eso por eso se vuelve pues así muy importante, y por ende pues tener en cuenta la estructura, porque pues siempre debemos esforzarnos por tener una estructura frente a lo que queremos comunicar, como un orden, una trazabilidad, pues para los que de pronto manejamos el tema de calidad y que ustedes lo han oído, el tema, la trazabilidad indica que yo tengo una historia del completo de todo lo que ha pasado pues frente a la comunicación que tengamos, ya sea con compañeros de trabajo, con jefes o en su caso pues con clientes. Entonces por ende hay que hacerlo. Ahora el estilo y el contenido pues siempre va a ser también muy importante, porque el estilo va a ser la forma en la que pues uno redacta. Ahora, por ejemplo, redactar con mala ortografía o entonces solo en mayúscula pues indica que se está gritando, ¿no? El contenido aquí pues es lo que se quiere, y generalmente en un mundo en donde hay tanta información y tan poco tiempo limitado, y en donde nosotros en donde no se valora pues tanto texto, lo que uno debe hacer es pues es poder entonces transmitir el mensaje tal y como es, centrado solamente en lo que se necesita. Y en esto digamos uno tiene que tener muy en cuenta, y de pronto perdónenme si yo hago digamos mucho énfasis en ello, y es que cuando uno escribe siempre se debe escribir ni más ni menos, ni más porque pues, se peca por exceso, pero también pues, se peca por defecto. Entonces un texto, si hay que explicarlo, está incompleto. Si tiene más de lo que debía, pues entonces hay que revisar, porque pues también eso nos puede llevar a muchísimos problemas. Entonces permite toda la reflexión, permite pues toda la comunicación escrita, lo que es la parte pues poder disminuir la distorsión, y ese es el objetivo principal de este tipo de comunicación. Entonces la reflexión de que usted digamos que usted le permite comunicar las ideas y poder entonces reorganizarlas. Y muchas veces cuando nosotros vamos a hacer una contestación es importante hacerlo pensar una y otra vez. A veces sí es en nuestro diario, a veces nos piden una respuesta rápida y ya, pero lo que yo les puedo decir es, miren, las respuestas rápidas y las respuestas que se necesitan ya y demás son las peores respuestas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos con el afán, no hay esta reflexión, y no se disminuye, digamos, la distorsión del mensaje. Entonces, por ende, es importante también tomarse ese tiempo. Esto pues exige, como también lo he recalcado muchas veces, también tomar decisiones anteriores a que usted, digamos administrativas, de procesos, de conocimiento, digamos, del proceso, de la organización, acondicionar, digamos, los procedimientos para que esto se dé. Entonces, ese digamos es el mensaje que se transmite a través de lo que es la parte pues de la expresión escrita, que se pueda tener el tiempo, porque usted puede escribir, y a veces esto pasa mucho. Digamos, usted puede escribir un mensaje, usted puede dirigirlo, pero créame que cuando usted lo piensa, vuelve y lo reflexiona y se da cuenta de que tiene que dar, que esa respuesta pues probablemente no es la completa. A veces de pronto se tiene la trazabilidad y se tiene ya todo el contexto y se puede, digamos, resolver adecuadamente, pero cuando se tienen esas dudas, lo menos que tenemos que hacer es enviar el mensaje inmediatamente, sino
pensarlo, reflexionarlo. Ahora, yo sé que muchas veces, porque yo también he estado en el lugar de ustedes, que no, que la respuesta es para allá, que porque es mejor pensarlo. A veces llevarse por el afán y por y sí, puede ser que nos los estén pidiendo ya, pero es que, a ver, no hay nada que sea, o sea, que sea realmente urgente si no se va a responder de forma adecuada. Y eso puede, y el hecho de no responder adecuada, de no tomarnos el tiempo, pues nos va a llevar a que sí, vamos a dar respuesta, pero vamos a tener que otra vez reprocesar, realimentar y volver a hacer las cosas, porque realmente pues el mensaje no llega desde una forma, no se transmite de una forma adecuada. Entonces, por ende, se debe pensar en ello, ¿no? Entonces, siempre eh, digamos, este tipo, antes de pasar ya a lo que es comunicación asertiva, que es de lo que vamos a hablar en esta noche, es importante recalcar en el hecho que es como usted tiene el tiempo, usted tiene ese poder, tiene el sartén en el mango, y más en esas situaciones que pues, son muy difíciles, ya sea con clientes o compañeros de trabajo. Es importante que siempre tratemos de hallar la forma de transmitir un mensaje tan claro de que no deje lugar a dudas y que trate y que en la medida de lo posible le dé la solución a las situaciones. Por ejemplo, en muchas ocasiones he tenido que responder pues solicitudes, requerimientos, quejas pues, al respecto de muchas cosas. Y a veces es como que no, necesitamos que ya lo respondamos y demás. Y siempre trato de tomarme ese tiempo. ¿Para qué? Para poder pensar en la situación y bueno, ¿cómo voy a hacer para que esto no sea grande, sino que realmente si hay un incendio, o sea, si hay una situación, conflicto, pues que pueda describir las palabras las más adecuadas y poder entonces, y esa es la reflexión que uno también tiene que tener en cuenta en estos casos, y es ¿qué es lo que yo puedo hacer para que ese incendio se apague, para que esa situación se cierre con éxito? Entonces, ese se vuelve el punto fundamental cuando nosotros hablamos al respecto. Y es, ¿qué es lo que yo tengo que escribir para que esa situación quede tan clara que no dé lugar a dudas? Y esto se da muchas veces con el cliente, porque que usted me dijo que no me dijo, no, venga, todo debería ser, sí, por escrito, pero haciéndolo de tal manera que quede tan claro que no dé lugares a ambigüedades. Y eso va mucho en el trabajo de ustedes, o sea, en los procesos, o sea, lo digo ¿por qué? Porque es que, miren, cuando ustedes conocen bien, muy bien su proceso y cuando ustedes atacan esas lagunas que hay de los procesos que ustedes tienen. Y ustedes cuando se esfuerzan en que pueda cerrarse esa situación, lo que ustedes van a ver es muchas inquietudes y muchas preguntas que posiblemente el receptor de su información, ya en este caso puede ser el cliente, puede ser otra persona. Bueno, por ahí hay alguien que me pidió acceso, pero no alcance a darle a admitir. Eh, Puede ser que, bueno, ojalá pues pueda volver otra vez para poderle darle a admitir. Puede ser que que ese mensaje que aparte que usted necesita transmitir, usted deba estudiar más, saber más de su proceso, saber más sobre las condiciones. Y de hecho ese es uno de los puntos fundamentales cuando nosotros hablamos de estos procesos administrativos. O sea, de todos los procesos administrativos que nosotros llevamos con el cliente, con compañeros de trabajo y demás. La idea cuál es? Dejar el mensaje tan claro que no dé lugar a dudas de lo que uno transmite. Y puede ser que usted se demore. Y a veces, muchas veces, en ocasiones, puede llegar a que usted tenga que decir que no. Y a veces decir no es algo que, decir no es muy importante y a veces nosotros tenemos que decir no, a veces al cliente en algunos aspectos, pues porque si le decimos que sí todo al cliente, entonces pues no, entonces pues vamos a quedar mal, no a otros compañeros de trabajo, no a veces a algunos jefes, o sea, todo eso nosotros lo tenemos que hacer porque, ¿qué pasa? Porque el no depende también de la capacidad. Yo en algún momento sí les comenté, yo he tenido que decir no. Y a veces jefes se me berracan, pero ¿cómo así que no? Mira, es que no es porque no quieran.
es porque no puedo, que te quedaría mal. Y eso me pasó alguna vez, que no, que yo necesito esto para mañana, ¿qué tal? Yo le dije, mira, si quieres yo me comprometo contigo en este momento, pero mañana te voy a quedar mal. Al punto de que pudo entender, bueno, ¿para cuándo? Entonces, ahí llegamos a eso. Obviamente esto es, o sea, en situaciones muy puntuales, en situaciones... Ahora, esto también implica el hecho de tener ciertos recursos, porque es que eso también esto a nivel administrativo, o sea, en organización necesitamos de recursos, necesitamos de información. A veces los recursos, y en eso yo hago el énfasis, esos recursos que nosotros necesitamos no necesariamente es dinero, pueden ser herramientas, pueden ser objetos. Digamos, pues cuando yo estaba con el tema del área de seguridad y salud, pues a veces que, no, que tengamos toda ya la empresa lista con todos los extintores y todo. Y yo le decía, pues muy bonito, yo quisiera también, pero a ver, si usted yo le paso una cotización y se me demora, entonces ¿cómo quiere que yo cumple? Si yo llego y les paso un requerimiento, que no es porque yo, sino que es para la empresa y se me demora, ¿cómo quieren que yo realice mi trabajo? Entonces, todo eso hay que hacerlo. Y lo mismo cuando entregan esos recursos, porque a veces pasaba también lo mismo. Entonces llegan y se demoraban 6 meses para entregar unos botiquines y ya querían que a las 2 horas estuviera listo. Y yo les decía, pero venga, yo vengo de unos procesos, yo no soy, o sea, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque pues eso, ahora, aplicarán en algunos casos, en otros se puede solucionar. Teniendo los recursos se puede solucionar esas situaciones inmediatamente, pero sobre todo hay que tener en cuenta esta parte, que uno debe entender que en muchas situaciones los trabajadores, las personas que están con nosotros, o sea, todos queremos salir bien y todos queremos hacer las cosas, pero bueno, y las herramientas. Y eso pues obviamente yo no lo digo a título digamos propio, específico, sino que en general muchas veces pues pasa esto. Y una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, digamos, de los recursos que necesitamos, la comunicación asertiva. Algo que hablamos muchas veces y que pues y que muchas veces lo adornamos, o sea, es decir, muchas veces pensamos que la comunicación asertiva es ser así, como que todo me sale bien, como que todo... No, la comunicación asertiva viene a ser esa forma de poder responder frente a esas situaciones de alto estrés, esas situaciones que pueden llegar a ser conflictivas, esas situaciones difíciles que uno puede encontrar. Ahora, en esto no se trata de ser motivacional, y yo quiero, digamos, aterrizarlo porque a veces de pronto lo enfocan mucho, digamos, la comunicación asertiva, que de pronto que sí, que una sonrisita y demás. Pero es que hay que tener en cuenta de que yo soy una persona, de que yo tengo que no solamente digamos, mi vida es dormir, trabajar, salir a la calle, volver a la casa y comer y eso no, yo, o sea, tengo miles de situaciones y todos como personas, cada uno de ustedes, si yo analizara la vida de cada uno, tiene una mil cantidad de características, de variables, de situaciones a las que se enfrentan no solamente en el trabajo, sino pues también a nivel personal. Y la comunicación asertiva lo que permite es poder usted tener la capacidad de responder frente a esas situaciones que son totalmente eh, difíciles para todos nosotros. Y lo primero que uno tiene que reconocer aquí cuando uno habla sobre el tema de comunicación asertiva es que todos debemos domar nuestro carácter para poder, o sea, tratarlo, para poder entonces tener esa comunicación asertiva, o sea, poder responder de una manera adecuada a esas situaciones que pueden generar conflicto, que pueden ser negativas, y de tal manera que muchas veces puede ser que usted en un momento dado usted tenga que digamos, generar cierta situación para poder solucionarla inmediatamente. Porque ¿cuál es? O sea,
¿qué es lo primero que nosotros tenemos que reconocer como seres humanos? ¿Cómo somos? Nosotros somos como que, y esa es nuestra tendencia, ahí, como que los pañitos de agua tibia, ahí, a solucionar pañitos de agua tibia, pero realmente, o sea, es difícil muchas veces tratar de solucionar el problema de raíz y hallar el problema. A veces puede ser que pues nosotros de pronto no nos sepamos comunicar o de pronto las personas que encontramos digamos dentro de nuestro entorno laboral, clientes o demás, puede ser que de pronto no nos faciliten esto. Entonces, por ende, la idea es que nosotros podamos hacer determinar la manera en la que nosotros podemos transmitir los mensajes de manera directa, segura, tranquila y honesta. Ahora, honesta estamos hablando muchas veces de lo que es el tema de la transparencia. Y la transparencia no es que sea limpio, sino que usted pueda informar y dar todas las condiciones adecuadas y asegurarse que la otra persona también pues comprendió sobre esos aspectos. Entonces esa es la parte. Ahora, la empatía es cuando yo puedo ser directo, cuando yo puedo transmitir un mensaje claro y la otra persona entender. Esa es la empatía, porque me gusta la claridad, porque sé que la otra persona me dijo y yo no me siento, digamos, engañado, que eso nunca me lo dijeron, que nunca me lo informaron o que yo entendí. Cuando pasa estas confusiones, muchas veces es por eso, porque realmente no nos esforzamos a eso, o sea, no estamos pensando, y en esto, digamos, es lo que hace la comunicación asertiva. Miren, en alguna ocasión he tenido, y yo se los he comentado, he tenido conflictos en Transmilenio por X o Y razón, e inclusive los he visto también en Transmilenio, muchas veces en el servicio público desafortunadamente, y muchas veces porque no se piensa en el otro, ¿sí? Entonces, lo peor que usted puede hacer es tratar de humillar al otro. O sea, ahí empezamos eso. O tratar de ganar una discusión. De hecho, la forma más adecuada para poder entonces ganar una discusión principalmente es no teniendo dicha discusión. Ahora, ¿esto por qué va a ser importante? Porque es que cuando hay una discusión, a usted no lo están escuchando. O sea, las personas cuando hay dos personas que están peleando, están discutiendo, no llega un momento dado en donde no se están escuchando. O sea, están tratando solo de hablar. Entonces, a eso es a lo que también se refiere la comunicación asertiva. ¿De qué manera yo puedo entablar un diálogo, una conversación genuina con el otro en la cual los dos podamos ganar? Y eso exige que saber escuchar. Todos oímos, ¿no? Así como pues así como decía José, que todos sabemos creer, pero pocos sabemos amar, pues es lo mismo. Aquí todos sabemos oír, pero no todos sabemos escuchar. Y escuchar significa que es utilizar o interpretar esos sonidos del silencio que te permiten a ti que apagar el cerebro, apagar todos los pensamientos y poder colocar 100% atención en el otro. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a mirar pues esa parte. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos este tipo de comunicación? Lo primero es que vamos a obtener el respeto de otros. Ahora, el respeto de otros, ¿sabe cuál es? Sabiendo escuchar. Sabiendo escuchar. Porque muchas veces, y eso pasa, creemos, y eso pues a veces por regiones, creemos que no, el que más habla es el que más, o sea, el que más puede llenar el ambiente y demás. Y no, resulta que es que el que sabe escuchar, sabe ver y sabe interpretar todo ese contexto. Y a veces eso es algo que desafortunadamente nos hace falta muchas veces dentro de nuestro entorno. Ahora, ¿eso que exige? Práctica.
exige poder ubicarme también en los zapatos del otro. Y eso, miren, yo quiero que, que, que lo tomen no solamente por algo que de pronto pueda ser para ustedes, para sus clientes. Tienen que utilizarlo también dentro de ese espacio íntimo que es su hogar, con su pareja, con, 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 eh, con sus hijos, con sus padres, si usted pues convive con él o con ellos o tiene una relación. ¿Por qué? Porque es que usted al saber escucharlos, usted obtiene el respeto de ellos. Miren, yo esto se los digo porque, miren, muchas veces, y se los digo personalmente, muchas veces saber confrontar las situaciones que tenemos a nivel familiar es muy complicado. En alguna ocasión, pues yo, dialogando pues con mi papá, me daba cuenta de que yo le decía, mira, es que me parece que a veces como que no, como que no, como que no te gusta que yo te llame, porque estás como intentando de colgarme cuando yo lo llamaba. Y entonces en esa situación de confrontar esto, él llega y me dice algo que sí fue muy contundente. Y es más, yo le di la oportunidad también, porque esto digamos también para que miren este ejemplo, yo llegué y le dije, mira, pareciera que no, o sea, como que no te gusta que yo te llame, y pero yo creo que eso no es así. Ahora, ¿qué significa el hecho que yo le haya hecho esto? Porque le di la oportunidad para qué, para que hablara, para que me diera su opinión y darle la oportunidad digámoslo así, de corregirme frente a algo que porque yo no que porque en ese instante cuando yo le digo, mira, es que yo sé que eso no es así, pero yo necesito saber qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió ahí? Que hay una asertividad porque entiende de que venga, quiero que me diga qué es lo que pasa, quiero que hable, no quiero defenderme, no quiero tener yo la razón. Entonces claro, entonces la razón por la que quería colgarme era porque pues siempre lo llamaba cuando estaba viendo, pues a él le gusta pues todo eso de la vuelta a España, entonces siempre preciso lo llamaba en eso, entonces, o la vuelta a Colombia, entonces que a él le chocaba eso. Ah, eso es otra cosa. Pero sí ve que ahí llegamos a un punto de acuerdo al cual pues yo llego y puedo hablar con él y lo llamo, pues siempre estoy pendiente de llamarlo pues en un momento en donde no esté con eso, o un partido pues que a él le gusta Millonario, entonces no llamarlo pues en esos instantes. Entonces todo eso es la capacidad de poder que reducir ese estrés y poder asegurar que ese mensaje sea bien recibido. Y mire, así de esa manera yo pude que influir más en él, y eso es lo que nosotros tenemos que practicar. Nosotros tenemos que ser conscientes que la importancia de todo este mensaje es que usted pueda llegar al corazón de las personas a las cuales les interesa, porque es que ahí está. Ahora, yo se los digo porque es que esto, o sea, si usted no lo practica en su hogar, si no lo practica en lo más íntimo de su familia, pues es muy difícil que también lo haga. Ahora, también puede pasar lo contrario, de que usted también por el hecho de que tiene que estar muy pendiente de esto, usted también lo puede practicar a su familia y créame que se lo van a agradecer muchísimo. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, muchas veces cuando uno quiere comunicarse, digamos, efectivamente en momentos de estrés, uno tiene que tratar de no herir el orgullo del otro. En esto sí es muy importante y a veces en las discusiones y demás se da con mucha frecuencia, y es que no, yo quiero decirle esto para que sepa y demás. Ahora, también hay situaciones en las que nosotros tenemos que intervenir, aunque pues en las cuales tengamos que aclarar puntos, y pues que eso pues obligatoriamente va a llevar a que pues otra persona, digamos, quede, digamos, en descubierto de que pronto sí se equivocó porque pues o demás, pero o sea, razonablemente, pero hay que hacerlo, digamos, no para herir a destruir al otro, sino para solucionar esa situación que se presenta. Ahora, esto es importante porque mire,
una de las cosas que más se aprecia dentro de nuestra comunicación, dentro de nuestro mundo y más a nivel laboral, es la capacidad para resolver esos tipos de conflictos y poder influenciar sobre los demás. O sea, que los demás puedan, y ese, digamos, ese es el interés de cada uno de nosotros, de que el cliente haga lo que nosotros queremos. ¿Y qué queremos que el cliente haga? Que nos compre, o sea, que realice, que entonces concrete la transacción, que no genere, digamos, problemas, que no venga, digamos, a quejarse o de pronto pues a hacer un escándalo, porque desafortunadamente, miren, una de las cosas que uno observa siempre es eso. Como no hay una asertividad en el mensaje, no se preocupa por enviar el mensaje, sino que solo por vender. Entonces el cliente dice, venga, pero a mí me quedan unas dudas, pero no me dan oportunidad. O pensé que esto iba a ser de esta manera y resulta que no. Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que asegurar dentro de lo que es la parte asertiva. Esto no es fácil y no es que entonces ya ustedes aprendieron esto y el otro ya no, es practicar. Lo que pasa es que el primer paso, ¿cuál es? Ser conscientes. Y ser consciente de todo este mensaje significa muy puntualmente de que usted entonces debe, ¿qué? Debe saber escuchar y debe también entonces con la comunicación poder hacer respetar los derechos tanto de nosotros como los demás, el derecho del orgullo y el derecho en otro. Ahora, aquí es importante cuando uno piensa, digamos, en esto, es poder realizar una construcción de palabras, de expresiones que nos permitan a nosotros poder que la persona también que nosotros tenemos con la que estamos en conflicto o demás, pues pueda expresar sus situaciones y que finalmente llegue a un acuerdo, lleguemos a un acuerdo y que los dos ganemos. Ahora, hay que hacerlo de una forma pues totalmente respetuosa, con un tono, pero esto, digamos, miren, para hacerlo hay que ser muy conscientes de las situaciones. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que muchas de las reacciones que usted encuentra en las personas, porque nosotros encontramos así diferentes tipos de clientes como lo veíamos, pero encontramos unos que son totalmente una ternura, que entonces son muy comprensibles, que son muy, o sea, ¿qué es esto? Pero hay otros que son terribles, o sea, que realmente, sabemos de que pronto sí le puede faltar cultura, de que pues no tiene modales y demás, o sea, son cosas que pasan. Pero lo que uno tiene que ser primero consciente, más que nada, primero que todo, es que desafortunadamente nuestra sociedad, y usted tiene que tener muy en cuenta esto, nuestra sociedad ha sido fracturada, o sea, las familias han sido fracturadas. Ahora, han sido fracturados en el sentido de que a veces no solamente es el caso de la ausencia de un papá o la ausencia, digamos, física de una mamá, además, también es por la ausencia emocional. Y eso hace que muchas veces nosotros hayamos tenido durante toda nuestra vida experiencias que no fueron resueltas adecuadamente. ¿Y eso qué lleva? Eso lleva a que usted entonces, cuando nosotros hablamos de encontrar diferentes tipos de personas y de clientes, pues vamos a encontrar unos que son muy, o sea, son todo amor, todo paz, que quisiéramos tenerlo, pero hay otros que uno dice, Dios, por favor. ¿Y es por qué? Por eso. Y ese es el primer aspecto que uno tiene que tener en cuenta. Y son esos vacíos emocionales, espirituales que tienen las personas y que hacen que no tengan esa paciencia. Ahora, ¿por qué? Porque es que, miren, ¿saben qué es lo que sucede? Que son personas, y eso digamos no solamente con los clientes, hablemoslo en general. Hay personas que son muy amargadas y de todo, o sea, que realmente no tienen una actitud adecuada hacia los demás. Y uno siempre los ve amargados, o los ve exigentes, o los ve, bueno, diferentes comportamientos que muchas veces no son los más adecuados. Ahora, ¿esto por qué se da? Muchas veces porque tienen muchos vacíos emocionales, tienen muchos vacíos espirituales. ¿Y eso qué hace? Eso hace que muchas veces la ira, y de pronto, perdónenme si me voy muy psicológico y de todo, pero sé que hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque eso hace que
muchas veces como no han tratado eso, porque es que uno, o sea, uno no necesita estar loco para el psicólogo, uno necesita también porque pues uno ha tenido sus experiencias, ha tenido sus frustraciones, pues tampoco pues unas frustraciones para llegar a decir que es que usted se va a llegar a tirar de un puente, pero sí hay unas frustraciones que nosotros debemos entender que están en las personas y que muchas veces esa rabia y de pronto esas situaciones que han tenido en la vida y que otras personas pues tratan de expresárselas a uno, tratan como que toda esa agua sucia que tienen se lo tratan de hacer. Y eso porque es importante, porque usted tiene que entender muchas veces es de dónde viene la ira. ¿De dónde viene ese enojo? ¿De dónde viene esa actitud que no es la más adecuada? Porque eso también hay que hacerlo, o sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta y muchas veces es por esto. En otras puede ser por lo que hemos dicho, pues por los procesos administrativos que hay que estudiarlos muy bien para que pues, la atención al cliente y todo esto que estamos viendo pues sea exitoso, ¿no? Que pues si no tenemos procesos administrativos adecuados, pues ninguno, o sea, ninguno pues va a poder pues mejorar esto. Entonces ¿qué es lo que, aquí es a lo que yo voy? Que uno debe entonces primero tener en cuenta eso, porque muchas veces uno identifica personas que, o sea, que realmente y son clientes que nos van a colocar problemas hasta porque llovió, porque hizo sol o porque llovió. Entonces, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo otro que uno tiene que mirar muy bien es que cuando uno tiene esa comunicación asertiva, no empieza a juzgar ni a culpar y demás. Y muchas veces, mire, muchas veces uno de una u otra manera, que es lo que hacemos como seres humanos, eso fue culpa del uno, fue culpa del otro. Es que muchas veces podemos tomar esa actitud. Y ojo, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, aunque pueda ser responsabilidad de otros, también hay que asumir nuestra responsabilidad. Ningún conflicto es que entre dos o más personas es que no, es que uno tuvo 100% de responsabilidad y el otro cero, no. Siempre una responsabilidad. Y eso hace que nosotros entonces tengamos que tener muy en cuenta qué es lo que nosotros vamos a tener allí. Entonces siempre va a ser con esa actitud y la idea es que nosotros podamos transmitir nuestras ideas de forma firme, porque conocemos todos nuestros procesos, conocemos todo lo que hemos dicho, lo que se le ha comunicado al cliente y de forma tranquila y pues sí, segura. Usted no puede controlar que las personas puedan explotar y demás y bueno, y además de que pues también hay que decirlo, hay personas que pues que desafortunadamente por ser el cliente entonces tienen unas ideas pues muy erradas de lo que es el trato pues a los demás. Digamos, por ejemplo, a veces es muy fácil uno de pronto las fallas en los servicios que de pronto no pueda tener ya sea pues de comunicaciones u otros, es muy fácil uno enfocar la rabia y demás en esa persona que desafortunadamente pues está ahí porque pues puede ser que no conoce mucho, pues tiene un protocolo y demás pero no puede, de pronto no tiene las herramientas y ahí cuando de pronto una persona no puede atender, porque eso digamos pasa en algunas ocasiones, cuando una persona no puede atender y no puede y de pronto no puede solucionar, en algunas ocasiones uno sabe que puede fallar la parte administrativa, porque hombre, se supone que debería hacerlo, pero hay otras en donde uno tiene que en donde uno también entiende que pues que efectivamente es por la persona. En alguna ocasión yo llamaba también hacia la DIAN y las personas que estaban allá teniendo es muy complejo porque quería, bueno, ¿qué más? Y a tratar como de colgar. Entonces tocaba era de pronto decirle, mira, yo sé que de pronto tú estás ocupado además, pero yo no necesito llamar, o sea, no necesito volver a llamar si me puedes solucionar. Entonces ya como que empieza a solucionar, a reaccionar de una manera diferente, ¿no? Entonces eso digamos, es la forma en la que nosotros pues tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, es muy importante, y permítame aquí, yo ya les comento algo que de los videos que quiero decir mostrarles, y es el hecho que muchas veces nosotros podemos estar, digamos,
realmente pues no sabiendo, digamos, atender ciertas situaciones de una manera pues adecuada. Permítame aquí, es que como tengo aquí ya preparado esto, entonces para saber, listo. Entonces para saber, ahí ya los que están viendo la grabación están viendo que estoy viendo este video. Listo, entonces ya les voy a compartir esto porque pues también estos con ejemplos, ¿no? Entonces, sí, comunicación asertiva, 5 pasos, vamos, eso, listo, entonces vamos a mirar. Ustedes se dan cuenta que vamos a ver algo que pasa y que también puede pasar con diferentes clientes. Ahora, tómenlo para todas las áreas, ¿no? Entonces vamos a mirarlo de tal manera que nos sirva a nosotros. Voy a silenciar un momento el micrófono con el fin de que pues, no vaya a generar distorsión. Como pudimos observar en el video anterior, nosotros lo que estamos viendo en este caso es poder establecer los hechos, establecer qué es lo que nosotros queremos obtener. Y finalmente, miren, finalmente cuando uno
genera, digamos, estas situaciones, la idea no es solucionar o sea, lo que se presente, digamos, en el momento, sino más bien eliminar la causa raíz de esos hechos. Ahora, en esto, porque miren, puede estar pasando muchas cosas, de pronto que la persona falta capacitación, de que pronto no está atenta, de que no, o sea, hay que hallar la causa raíz. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente hay algo que pasa mucho en las organizaciones y es que empezamos a tolerar todos los problemas o lo que llamamos en sí los chicharrones de cada día. Y realmente, ¿cuál es la idea? Pues la idea no es que sea, o sea, no es que no se presenten los problemas, sino que puedan ustedes solucionarlo. Ahora, esto realmente se logra si ustedes entonces están más con el ánimo de poder entonces solucionar la situación y que no se vuelva a repetir en vez de pronto de sacar culpables. Mucha la actitud que nosotros tenemos a nivel de personas y que nos pasa a nivel organizacional es que nosotros estamos es quién fue el culpable, quién fue el que lo hizo. Y realmente eso no es la importancia, o sea, porque pues finalmente pudo haber sido Juan, pudo haber sido Pedro, pudo haber sido María, Luisa, etcétera. Pero realmente, bueno, ¿cuál es la causa raíz? Y ese es el principal objetivo, porque finalmente todas estas fallas y todo esto hace parte de un proceso que tienen que tomar las organizaciones. ¿Para qué? Para poder crecer. Yo les he hablado en algunas ocasiones que muchas veces lo que más se inculca dentro de la formalización empresarial es que usted puede hacer mejor cada día y que la organización crezca y que no de que pueda establecer todos los criterios para poder evaluar una persona de cargos y tantas características especiales que se necesitan dentro de una organización para que todas las personas sepamos cómo actuar frente a todas las situaciones. Es que es más, cuando nosotros hablamos de todas esas situaciones, problemas que se presentan con clientes y demás, muchas veces estamos observando lo siguiente, y es que el cliente está ahí, o las situaciones vuelven y se presentan y es la misma cosa, y es increíble, y nadie toma carta en el asunto, es decir, no, venga, ¿por qué vamos a tolerar siempre que se presente estas situaciones? Miren que es muy particular. Digamos, en alguna ocasión nos sucedía eso, que no, que es que es auditoría sorpresa, que es que no, que es que me están pidiendo sus papeles y que es impredecible, no se sabe cuándo. No, venga. Todo vamos a estandarizarlo, o sea, vamos a planificar todo porque realmente los procesos tienen que ir programados. Eso es. Ahora, tener esa madurez y tener esa resolución de resolver los problemas, porque no puede ser, digamos, que siempre se genere lo mismo y que siempre sea la misma historia. Pues hombre, eso va a representar muchas veces que pues reprocesos y que realmente pase. Miren, yo recuerdo en una organización en la que yo estaba que se retrasaban, o sea, primero pues yo no sé por qué tenían esa costumbre de pagar los primeros 5 días del mes en vez de pues pagar antes, ¿no? O sea, el día 30, 31 o el primero de cada mes. Pagaban era el quinto, seis, y de pronto si la persona de talento humano tenía harto trabajo, entonces usted le podía dar el día 12 13 con todas las obligaciones ahí pendientes, pero que no le habían pagado. Y desafortunadamente, pues bueno, uno entiende que se presente la primera vez, se toman carta en el asunto y pare de contar, pero realmente era una situación que repetitiva. Y uno mirando hacia el pasado, uno decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué nunca se tomó la decisión? Bueno, la decisión, ¿cuál fue? La decisión fue llegar y entonces quitarle trabajo a la persona. No creo que esa haya sido la solución porque pues finalmente eso digamos tampoco digamos solucionó del todo. Pero cuando uno observa digamos todas estas cosas que van pasando, eh, muchas veces las empresas toleran estas situaciones y a veces y hay que trabajarlas, o sea, usted no puede seguir, obviamente esto tiene que empezar desde la alta dirección hacia abajo, ¿no? Esto, digamos, nada de lo que se quiera lograr, o sea, de lo que se quiera mejorar, si no hay un compromiso de la alta dirección, nada se puede lograr, eso sí es, dejémoslo, digamos, en ese sentido, pues muy claro, porque resulta que cuando nosotros entonces hablamos de esto, esto exige también entonces ser
totalmente valiente. ¿Por qué? Porque son cosas que no van a, o sea, que no van a gustar muchas veces. ¿Por qué? Porque es curioso y muchas veces para nosotros es más cómodo pues como que tratar de solucionarla, o sea, de atender la situación tal como viene, estar ahí y demás, y muchas veces también por el tema de egos, ¿no? O sea, y en esto a veces pues hay quien te, pues afortunadamente se da y es porque, no, yo no me voy a dejar del otro, yo no voy a ceder, yo no, y esto pasa muchas veces, entonces realmente, o sea, hay que ser muy valiente. Ahora, tampoco se trata de llegar y mostrar su debilidad, y entonces no, porque pues esa no es la idea, porque todos tienen que estar comprometidos. Ahora, esto también digamos, digamos, explica, digamos, todo lo que es la comunicación. ¿Y es por qué? Porque pueden ser emocionalmente inteligentes en el sentido de que pueden llegar a estar en una situación estresante en donde todo está tenso, en donde están todas las partes pues de manera una actitud pues defensiva, agresiva también, y puede ser que usted, digamos, emocionalmente significa que usted no haga parte del partido y que usted pueda salir de esa situación y ver, bueno, de qué manera vamos a tratar esa situación para poder cerrar ese círculo. Ahora, esto que exige primero, por sobre todo, tener en cuenta lo que decíamos, la parte emocional de la persona, de saber que esto viene de formación a todos. Mire, desafortunadamente nosotros pasamos por el colegio, la universidad, y muchas veces hay conocimientos muy prácticos y que se necesitan, relevantes, que desafortunadamente nunca se dan, y entre ellos es la inteligencia emocional. Y esto, digamos, y las habilidades para poder comunicarse, o sea, emocionalmente, o sea, ser emocionalmente inteligente significa que usted puede tratar de hallar la causa raíz del problema y tratar de atacar que el problema. Usted no dirigirse qué tal. Puede ser que una persona se esté equivocando, pero también es también poder ver con ese rostro humano esa situación y no decir es que esa persona está obrando mal por esto, sino por qué lo está haciendo. Y puede ser, y muchas veces puede ser porque esa persona está obrando mal, o sea, está haciendo un proceso de forma inadecuada, porque le están dando información que no es la más adecuada. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, la habilidad de comunicación es que poder pensar. Es que eso es algo que, mire, desafortunadamente, cuando nosotros vemos que redes sociales, los medios y demás, o sea, y realmente no queremos pensar, o sea, esto, digamos, eso es algo que nos está pasando, y es que no pensamos, o sea, no procesamos, y muchas veces se nos vuelve muy mecánica la vida, ¿no? Que llegar y firmar. Miren, ya yo recuerdo en una ocasión, como nosotros pues como somos, yo digamos y muchos compañeros somos contratistas SENA, pues tenemos que pasar pues unos papeles mensualmente, informes y demás. Y en una ocasión hubo un informe, y es que me parece así como verlo ahorita, un informe, teníamos que, un formato pues de una información, teníamos que firmarlo y demás. Probablemente ese documento venía de otras áreas, de otro centro de formación, o sea, de otro SENA, y tenía pues el nombre de ese centro de formación y demás, y no venía con el actual. ¿Qué pasó? Yo vi el documento, o sea, nos lo pasaron y todo pues para firmarlo y demás. En el momento pues tocaba imprimirlo y firmarlo, pero yo vi el documento y vi que pues decía la dirección de otro centro y más, y yo lo tomé por iniciativa propia o sea, de llegar y corregirlo, darle la dirección pues del centro, o sea, todos los datos pues correctos. Y oh sorpresa, yo entrego mis papeles mensuales normal, no me devuelven. Y darme cuenta de que muchos otros compañeros, o sea, llegaron y firmaron eso así como si nada. Eso habla mucho de lo que nosotros nos tenemos en comunicación de pensar, porque no, llegamos, firmamos y haga y sale. Listo, ahí fue. Y después cuando decimos, sí, qué bruto, mire lo que yo firmé.
Eso pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, mejorar estas habilidades de comunicación implica poder tener una habilidad para qué. Uno, para estar mente abierta, y mente abierta significa también el hecho de reconocer que puedo estar yo equivocado y tener la valentía de poder entonces uno decir, sí, miren, yo me equivoqué en este aspecto puntual. Y esa es una de las formas, miren, cuando usted, digamos, esto sí es un tip, cuando ustedes tienen un error, ¿cierto? Cuando ustedes se han equivocado, y más aún, cuando se han equivocado y los demás saben que usted se ha equivocado, usted lo que más tiene que hacer para poder, es decir, como dice acá, a calmar más el incendio es cuál, reconocer que se equivocó. Mire, yo me equivoqué en esto, esto y esto, lo hice así, tan, debido a esta razón. Muy puntual, muy eso. Puede ser que pronto y sigan en la conversación y bueno, sí, pero usted ya aportó lo que tenía que hacer. Eso también hace de que a la persona que está en oposición usted se quede sin argumentos. Porque ya no vale, porque ya no va a tratar de descubrirlo, sino, mire, él lo dijo. De ahí no puede pasar. Ahora, si es que es evidente, si usted equivocó y es evidente. Obviamente si usted no equivocó, pues no es, no va a ser necesario. Ahora, lo otro es que la mente abierta también implica en el hecho de saber escuchar, porque hay cosas que pronto uno no se ha dado cuenta, puede ser que se esté equivocando y entonces en ese sentido pues va a pasar, ¿no? Entonces hacia eso es lo que nosotros digamos aquí nos vamos a dirigir y es hacia eso, ¿no? Y a saber escuchar, miren, el ruido más ensordecedor que existe sobre el planeta es el silencio. ¿Y el silencio por qué? Porque el silencio implica tomar un alto en el camino y decir que hay muchas cosas que yo no he procesado. Cuando nosotros hablamos del silencio, es ensordecedor porque implica que no hay compañía, que no hay distorsión, que no hay distractores. Ahora, eso no es nada, es el silencio en sí, no necesitamos meterle nada espiritual, el silencio. Uno de los aspectos que más debemos conseguir es el silencio. El silencio implica escuchar. El silencio implica que yo estoy procesando, escuchando, no oyendo, escuchando. Y cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. ¿Y por qué yo lo hago de esta manera? ¿Y por qué lo hago, digamos, un poco más pausado? Porque nosotros, y nos pasa mucho en la ciudad, digamos aquí en Bogotá, porque nosotros, digamos en Bogotá, pues, o sea, antes que nada, yo amo Bogotá. Para mí sí, Bogotá sí es la nevera. Pero es la nevera, ¿por qué? Porque abre sus puertas y le da a comer a muchas personas, a todas. Entonces, eso. Ahora, Bogotá, desafortunadamente, por todas las actividades que tiene mucho ruido. Eso es algo que pues no podemos ignorar. Y entonces repito, que la moto, que el vendedor, que llegamos a la casa, llegamos a nuestro hogar. Y no es que esté mal, pero ¿qué hacemos muchas veces? Música, el radio. A veces ese sonido, ese silencio es tan difícil que a veces tenemos es que nosotros cuando, digamos, cuando viene, digamos, mis papás y demás que vienen de Armenia, ellos, y en especial mi mamá, ella ha notado muchas veces, es el ruido de la ciudad, ese ruido que uno, aunque todo esté en silencio, o sea, digamos tipo 11 12 de la noche, 4 de la mañana, es el silencio, es el ruido de la ciudad, y ese ruido que está... nosotros no lo percibimos porque ya estamos muy acostumbrados.
Mejor dicho, ese ruido nos arrulla a nosotros. Pero muchas veces esa capacidad del silencio, de poder escuchar lo que hay a nuestro alrededor, nos permite volver en sí y pensar y reflexionar. Entonces, por ende, es que uno tiene que tenerlo. Cultivar esto es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a permitir a ti ver y escuchar. Hay veces, miren, muchas veces, ¿ustedes saben cuál es el secreto de un buen conversador? O sea, una persona, o sea, ¿cómo te pueden considerar a ti un muy buen conversador? Si escuchas. ¿Y por qué? Porque todas las personas estamos ávidas de que nos escuchen, ávidas y saben qué es lo que pasa. Cuando tú escuchas, entonces estás qué? Estás alimentándote, estás conociendo a una persona. Ya decía la reflexión de una persona que conoció a otra y decía que o sea, un sujeto conoció a una persona y duró con esa persona como 2 horas. Y la persona llegó, habló, habló, habló. Y al final, ¿sabe qué dijo? Oiga, usted sí que es tan buen conversador. Y este sujeto dijo, venga, y yo no dije nada. Porque es que la conversación significa que escuchar. Y muchas veces eso es lo que nos pasa también. No sabemos escuchar, no sabemos eh, escuchar a las personas, escuchar la idea y muchas veces, y eso nos aplica para todo, porque eso empieza desde el hogar. O sea, nosotros recibimos un ejemplo, a veces no es el más adecuado, y eso pues lo reproducimos a todas las personas, y pasando pues también por nuestros hijos. Entonces vamos a mirar, vamos a ver este video que nos va a permitir también poder entenderlo, la importancia también de saber escuchar. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Entonces, porque pues sí es importante para saberlo y poderlos integrar a lo que es este tema. Entonces vamos a escuchar. Yo voy a empezar a silenciar. Listo, permíteme un segundo que aquí ya listo. Entonces vamos a escuchar. Le voy a silenciar mi micrófono para que no genere distorsión. Entonces ya estoy ubicándome aquí, listo. Entonces vamos a δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα τρία καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλισε τρυφερά και τις 21 φορές που μου
Bueno, se vuelve muy importante saber reflexionar sobre lo que es también la paciencia y lo que son otros factores que también tienen que influir allí, ¿no? O sea, en esto sí es importante que nosotros podamos también saber qué es lo que las personas realmente quieren, ¿no? O sea, muchas veces eh, estamos eh, muy llenos de nosotros, de lo que es el afán, de lo que es también, digamos, el día a día. Y esto nos refleja también la necesidad de poder entonces comunicar interés, comunicar también ese mensaje que implica que usted está dispuesto también a comprender al otro y poderle decir, ¿sabes qué? Realmente te entiendo y quiero saber qué es lo que tú quieres, lo que quieres decir. Entonces, este se vuelve también nuestro mensaje pues para poder entonces entender de qué manera podemos también acercarnos a todos. Porque no solamente se incluye a lo que son los clientes, sino también a todas las personas que hay a nuestro alrededor. Es una práctica que tenemos que también generar cada día y que no solamente nos va a implicar a nosotros beneficios personales, sino que en los demás también podemos sembrar una huella de venga, ¿por qué no lo hago como él? O parecido, porque pues cada uno tendrá su forma, porque pues en esto no es como las matemáticas que son exactas, cada quien pues tiene su forma pues de hacerlo, pero el propósito es ese, llegar a esa comunicación y poder darle al cliente lo que él necesita, lo que él quiere, de la forma en la que quiere y pues en su momento pues si hay que decirle no a algunas cosas que pues obviamente no se pueden cumplir, pues listo, hay que decirle que no. Y eso implicará pues también el hecho de que pues el cliente también tendrá toda la información para poder entonces después volvernos a comprar. Entonces esa comunicación asertiva parte mucho del saber oír. O sea, ustedes quieren tener una buena comunicación asertiva, hay que saber escuchar. Es eso. Ya eso de pronto pues ustedes pueden encontrar que hay diferentes que técnicas y demás. Sí, claro, hay que tenerlas pues muy en cuenta. Pero la principal herramienta es saber escuchar. Aquel que sabe escuchar sabe entender qué es el mensaje que debe transmitir. Entonces esa se vuelve nuestra reflexión también el día de hoy. Ahora, fíjense en este ejemplo que vamos a mostrar pues, a continuación y que también nos va a permitir entonces poder identificar también lo que es saber escuchar y lo que es también poder entender lo poder entender lo que es el servicio, un servicio de calidad en el cual nos ponen totalmente la atención y que nos dan la solución. Vamos a mirar a continuación este video que nos va a permitir conocer esa parte. ¿Listo? Permítanme acá yo ya silencio el micrófono para que no genere distorsión. Haga preguntas para determinar las necesidades del cliente. Después, escuche atentamente a lo que dicen y cómo lo dicen. Finalmente, repita lo que escuchó para confirmar que ha entendido. Cada uno de estos pasos requiere de cierta habilidad. Ahora, observemos a alguien poco hábil para dar servicio al cliente. Sé que esperé al último momento, pero necesito su ayuda. Invité a toda mi familia a cenar esta noche y necesito una docena de costillas de cerdo. Oh, Dios, debió haber venido antes. Solo me quedan 2 costillas de cerdo. ¿Podría checar si le quedan algunas atrás? No quiero tener ya nada atrás. ¿Por qué no regresa mañana cuando llegue la entrega de carne? Sería demasiado tarde, las necesito hoy. Bueno, ¿por qué no se lleva estas 2 y compra las demás en otro lado? Olvídelo, no pienso perder toda la tarde de hoy formada en la fila. La próxima vez
noche y necesito una docena de costillas de cerdo. ¡Oh, Dios! Debió haber venido antes. Solo me quedan 2 costillas de cerdo. El empleado de la tienda dedujo que el problema estaba en el cliente en lugar de pensar en cómo resolverlo. Algunas preguntas podrían haberlo ayudado. ¿Podría checar si le quedan algunas atrás? No creo tener ya nada atrás. ¿Por qué no regresa mañana cuando llegue la entrega de carne? Es claro que él no estaba escuchando. Ella le dijo que la cena sería esa noche, y su pregunta ¿por qué no regresa más tarde? No le ayudó a descubrir nueva información. Esto solo la molestó más. De nuevo, él no tomó responsabilidad en compartir su problema. Sería demasiado tarde, las necesito hoy. Bueno, ¿por qué no se lleva estas 2 y compra las demás en otro lado? Olvídelo, no pienso perder toda la tarde de hoy formándome en la fila. La próxima vez venga más temprano. Su solución no fue en absoluto útil. Y si él hubiera escuchado y preguntado más hábilmente, hubiera podido ayudar mejor. Probemos de nuevo, esta vez escuchando y preguntando eficientemente. Hola, ¿puedo ayudarle? Sé que esperé al último momento, pero necesito su ayuda. Invité a toda mi familia a cenar esta noche y necesito una docena de costillas de cerdo. Bueno, solo nos quedan un par de costillas aquí. Y sé que en la parte de atrás ya no quedan más. ¿Qué voy a hacer? A mi familia le encantan las costillas de cerdo. Tenemos una pieza entera de cerdo deshuesada y es de ahí donde se sacan las costillas. Podría rebanárselas si gusta. O hornearla entera. ¿Estás seguro de que las costillas de esa pieza serán tan buenas como las que regularmente compro? Eso se lo puedo asegurar. Este empleado no tuvo que hacer demasiadas preguntas porque mejoró sus habilidades para escuchar y preguntar. Él escuchó cuidadosamente al cliente para captar todos los elementos del problema y pudo ofrecer una solución. Los clientes generalmente no ofrecen información detallada, así que usted tendrá que aprovechar su habilidad para preguntar. Bueno, este video que acabamos de ver nos ilustra pues muy puntualmente lo que nosotros pues estamos viendo frente a lo que es la comunicación asertiva y el saber pues escuchar. Esto se vuelve algo muy importante porque cuando usted sabe escuchar, como usted se pudo dar cuenta en el video, usted no tiene mucho esfuerzo. A veces de pronto pues lo anuncian, digamos, con muchos bombos y platillos. Ya sabemos de que hay las técnicas para mejorar nuestra atención al cliente y pues son herramientas pues que son charlas y demás que pues que son muy costosas. Pero si usted aplica esto, empieza pues a generar esa habilidad para poder entonces saber lo que la otra persona quiere. Miren, y esto es muy importante muchas veces cuando estamos hablando en lo que es la atención en los niños. Muchas veces los niños pues tienen muchas necesidades y quieren compartir situaciones que de pronto que les ha sucedido. Y la habilidad que tenga un adulto de poder entonces sacar, de tomar una pala y desenterrar eso que está allí en el niño, depende también de las preguntas que realice y de la atención que pues pueda tener. Es lo mismo que sucede también cuando nosotros estamos hablando sobre lo que es la atención al cliente. Entonces, muchas veces saber oír, y esto miren, a veces uno puede decir, no, es que eso es el cliente, la necesidad. Hay que llevarlo también a lo que realmente él quiere y darle las soluciones. Y en esto hay que saber muy bien cuáles son las preguntas que realmente queremos. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces los clientes no tienen la información totalmente disponible o no la conocen. Es decir, en este caso, digamos, la señora, la cliente, estaba solo pensando en ya digamos las costillas de cerdo que estaban pues allí ya pues precortadas, ya pues listas para cocinar, y entonces pues ya recibe una nueva información a partir de que
de que el trabajador de dicha empresa pues hace unas preguntas sencillas y le da unas opciones que pueden que son similares, ¿no? Porque a veces también en estos pues, puede exagerar que entonces ofrecerle otras cosas que, y bueno, ¿y por qué no prueba con pollo? No, o sea, hay que ir en la misma dirección. Entonces lo mismo aplicará para en el caso de nosotros para lo que es el tema de lo que son ya sea los servicios de aduana, lo que sea pues la parte del transporte en cuanto pues al tiempo, en cuanto pues a las características, en cuanto pues a algunas condiciones especiales que vengan pues con el cliente sin llegar a comprometer la calidad de nuestro servicio, porque también hay que decirlo, hay veces que nosotros no podemos decir sí porque eso afectará la calidad de nuestro servicio, la cual estará siempre en tela de juicio. Muchas veces hacer un favor, digamos, al cliente puede llevar a que presentemos una queja, un reclamo y por ende pues tengamos que pues que sustentar que no, que es que lo que hicimos fue algo pues como un favor o demás y resulta que todo tiene que ser bajo estándares de calidad. Si usted no puede asegurar que se cumplan todas las condiciones previamente pactadas, digamos, en esas situaciones de pronto coyunturales que de pronto se presenten, pues es mejor decir no. Muchas veces es preferible esto porque como ya les comentaba en algún caso, pues eso digamos va a generar quejas o reclamos porque usted siempre tiene que asegurar esa calidad. Ahora, eso puede ir, digamos, muchas veces a lo que es la presión, no, que se hágale, que es que nos, es mejor a veces decir no si realmente no se puede asegurar esas condiciones. ¿Por qué? Porque finalmente nadie va a recordar si usted hizo ese favor, sino que realmente la queja o el reclamo que se presentó. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y pues, dárselo a conocer pues muchas veces, etcétera. Ahora, miren que una de las cosas que más digamos se hace énfasis es en el tema de la comunicación escrita, pues lo que es el tema de lo que es el tema de correo, pues eso digamos hay que tenerlo muy en cuenta también en esos casos, ¿no? Porque muchas veces de pronto se puede, el cliente puede ser que de pronto ceda algunas condiciones, de que nos diga, bueno, listo, puedo aceptar ciertas otras condiciones, pues siempre quedará así. Y más, digamos, no tanto, digamos, cuando se hace la transacción, sino en el proceso, digamos, en esa relación diaria con el cliente, siempre va a ser importante absolutamente todo, indicarle que deberá confirmarse esas nuevas condiciones que pueden ser temporales o permanentes de forma escrita y que él dé su acepto enterado de dichas condiciones porque finalmente lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que en eso también hace parte la asertividad y créame que eso le va a evitar muchísimos problemas porque usted tiene que dejar absolutamente todo documentado y bien, yo le puedo decir que es esto y esto puede sonar como que sí, que se hace, pero en la realidad muchas veces no lo hacemos y no lo hacemos porque estamos pensando en una cosa y otra. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poder entonces tomar estos temas y poder entonces sentarnos a pensar y poder decir, bueno, voy a dedicarle un poco más de tiempo que sacrifique el tiempo de hacer alguna otra actividad, pero que si yo no atiendo muy bien esa situación, me va a llevar a que más adelante le tenga que disponer el doble o el triple del tiempo. Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que mejorar con lo que es la atención al cliente y lo que es la asertividad. Porque finalmente nosotros no podemos salir del paso de muchas situaciones. Hay que pensar siempre de que cualquier situación, la persona el cliente que menos pensamos, el que más, digámoslo así, subestimamos o bueno, que pensamos que pronto no nos puede generar algún inconveniente, ese es el que principalmente, y muchas veces los clientes, ¿cómo lo vamos a ver? Muchas veces no se van a quejar, algunos sí. Y de hecho eso es como en el tema de las relaciones, ¿no? O sea, si usted su pareja también, digamos, le hace ciertos reclamos, pues en las condiciones normales, ¿no? Le hace reclamos, está preocupado, le pide que por favor mejoren esto, en lo otro, pues lo normal, ¿no?
créame que la persona está interesada y lo mismo con el cliente, pero muchas veces los clientes no son así. ¿Qué hacen ellos? Se va. Entonces vamos a mirar esto. Yo sí quiero, digamos, darle la importancia a este tema. He utilizado, digamos, multimedia porque realmente cuando entendemos esto, vamos a poder entonces percibir estos mensajes que sí nos interesan. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo. Permítame aquí. Y vamos entonces a verlo. Yo tengo el auto plateado. No, el otro. Ese es un buen automóvil. Elegante, de bajo consumo de gasolina. Algo que quiero cuidar para que me dure. ¿Llego a tiempo? Señor, el mío es el automóvil plateado. Sí, no está listo aún. Llámeme mañana. ¿Mañana? Sé que los dependientes tienen sus problemas también. Les duele la espalda o les duelen los pies, así que soy tolerante. Pero hasta cierto punto. Pase a la siguiente caja. Algunos clientes muestran su disgusto. Yo no. Trabajo duro, con muchos papeles. Y la máquina de copiar me ahorra mucho tiempo cuando funciona. ¿Tiene idea de cuándo estará funcionando? Disculpe. Es difícil decir. Tal vez el jueves. Pero su oficina dijo que estaría arreglada el jueves pasado. ¿Eso dijeron? Bueno, yo no sé. Hasta mañana. Este hotel no es barato, pero prometen buen servicio. Y yo estoy dispuesto a pagar. Buenos días, soy del 327. Pedí el desayuno para las 9:30. Ya pasaron 45 minutos. Me pregunto si alguien podría... No tengo ninguna orden del 327. Bien, entonces ordenaré de nuevo. Quiero huevos con tocino, pan tostado... Lo siento, señor, ya no hay servicio. Los clientes, gente común y corriente como yo, tenemos suficientes problemas. Problemas familiares, por ejemplo. Problemas de salud. Con nuestro trabajo también. Con nuestros patrones y en nuestros hogares, ¿verdad? En realidad no necesitamos más. Así que si no hay buen servicio, nos vamos. Consume poca gasolina, ¿no es así? ¿Dónde lo compró? En Art Motores. ¿Ah, sí? ¿Qué tal es el departamento de servicio? Tan malo, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Esta es la verdad. Usted nos trata como personas y nosotros lo tratamos igual. De esa forma a todos nos irá mejor. Es simple. Yo lo recordaré a usted. Si usted me recuerda a mí. Me recuerdas, ¿verdad? Bueno, esta sí es una de las reflexiones que uno debe tener en cuenta. Pues generalmente es difícil también tener una actitud como lo hemos visto pues con todo lo que es la parte pues no verbal, la comunicación no verbal y lo que es el tema de la atención al cliente. Entonces todo eso implica la comunicación asertiva, no solamente el hecho de que yo sí te escucho pero con un celular, yo sí te escucho pero estoy haciendo otra cosa, no, o sea, eso es algo que es intolerable y que pues ninguno de nosotros pues debería estar dispuesto a tolerar. Algunos lo hacen y algunas personas, pero finalmente todo eso va a repercutir en nosotros. Muchas personas son muy diplomáticas y a menos de que pronto pues, tengan digamos diferentes experiencias y ya digamos de pronto ya estén digamos con la paciencia al límite, pues muchos de ellos ¿qué van a hacer? Pues van a dejar de poder contratarnos. Entonces por ende nosotros debemos enfocarnos en este tipo de atención, ¿no?
Y esto pues implica obviamente totalmente un trabajo organizacional, porque en esto también hay que decirlo, hay que tener las herramientas, hay que tener los procedimientos, hay que saber todas las situaciones de todo lo que es lo que se llama la gestión del riesgo frente, digamos, a la pérdida de clientes. ¿Cómo podemos nosotros perder clientes? ¿Por qué nosotros lo perdemos? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Eso va a implicar esa parte, ¿no? Entonces, pues para que esto, pues ya, digamos, las personas lo tengan. Y muchas veces también en esto también digamos lo que es la atención a nosotros debe partir también de nosotros la intencionalidad obligatoria de tener de lo que nosotros digamos pues cumplirlo. Si nosotros no podemos hacerlo, digamos, no lo digamos. Miren que muchas veces se encuentra que no se puede, entonces todo esto es lo que lleva a que desafortunadamente nosotros perdamos nuestros clientes, porque no tenemos todas esas habilidades, no conocemos muy bien o no tenemos digamos la totalidad de los recursos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque a partir de allí puede ser muy frustrante o puede llevar también a la pérdida de clientes, y más en estos momentos en los cuales pues toda la internet pues está disponible para nosotros para poder obtener muchísima más información. Entonces, por ende, ese contacto, esos momentos de verdad como lo veíamos, en los cuales nosotros podamos también llegar a nuestros clientes y poderlo hacer de manera indicada, va a ser importante, porque de eso también va a depender el futuro de nuestra organización. Escuchar, saber atender, inclusive pues a comprometernos con lo que realmente sí podemos hacer y hacerlo de una manera pues adecuada, ¿no? Porque finalmente pues podemos nosotros decir, si nosotros no tenemos un buen servicio, pues cambiamos de empresa, y más si estos son necesarios. Entonces eso es lo que uno debe tener en cuenta. Aquí hay algo que nosotros pues debemos empezar a mirar dentro de las normas de cortesía, los estándares y comportamientos que nosotros pues tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, estos ¿qué nos van a indicar? Por ejemplo, primero es evitar comer en el escritorio mío. Esto es muy importante, y esto va en relación a lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo. Si hay una persona que está ahí en el puesto de trabajo, estás trabajando. O sea, el puesto de trabajo donde tú tienes tu computador o tienes tus herramientas o tienes la radio, bueno, dependiendo de lo que sea tu puesto de trabajo. Si tú estás ahí sentado, estás en modo on, o sea, en modo de trabajo, ¿sí? Si estás en tus 15 minutos de break, pues que eso digamos es como los 15 minutos de descanso que tenemos todos por ley, pues código sustantivo de trabajo, o nuestra hora de almuerzo, esos espacios, o sea, el hecho de que usted esté ahí es porque usted está laborando. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si usted va a almorzar, no es almorzando ahí, y eso a veces pasa. Me ha pasado en algunas ocasiones que pues uno va a lo que es el tema de digamos a preguntar cosas, o eso digamos a veces en oficinas, y entonces preciso de pronto uno llega a las 12:30, es que estoy en mi hora de descanso. No, señor, si usted está sentado ahí, porque a veces me ha pasado, si usted está sentado ahí es porque usted no está en hora de descanso, usted está trabajando. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno está realmente en la hora de descanso, es en la hora de descanso, y entonces eso evita comer. Ya había, digamos, ahora, el tema es cuál. Nosotros estamos principalmente ante pues, herramientas que son aparatos eléctricos y electrónicos, y el hecho de que nosotros, pues, esto no es porque pronto uno, digamos, no tenga modales al comer, que pronto cierre la boca, sino el hecho de que uno esté ahí lo obliga a veces también a hablar. Lo obliga, y entonces usted llega y entonces todas esas boronas, inclusive la que usted parte y demás, ¿a dónde van a parar? Eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Entonces eso hace que nuestro escritorio sea un lugar sucio y demás.
Ya me pasaba eso con un compañero de trabajo que no, que es que este puesto no lo limpian y de todo, esta porquería y de todo. Y cuando veíamos, venga, es que se pone a comer ahí galletas, se pone ahí a comentar de cosas y demás. Entonces hay que saberlo. Ahora, lo otro es que dentro de las normas de cortesía que uno debe tener en cuenta es también el hecho de evitar que, y esto digamos es importante, nada de temas personales, inclusive cuando tú estás en contacto con el cliente, lo que debes hacer, lo menos que debes hacer en todos los momentos es que contestar el teléfono. Puede ser tu jefe, el teléfono. De hecho hay asuntos personales que sí son muy importantes y son entendibles. Por ejemplo, que un hijo te llame, que tu pareja te llame, que tus papás te llamen, una tía. Pero que tú sabes que si te llaman, y hablándolo eso, pues ahí sí como se dice, organizándolo previamente, es diciéndole, mire, yo voy a estar, o sea, estoy de 8 a 12, de 2 a 6 y demás, así el horario que ustedes tengan. Si me llamas, pues voy a entender que es un motivo urgente. Porque eso también puede pasar, no, mira, me está llamando, qué pena, me está llamando mi pareja o lo que sea, no lo puedo hacer. Y sé, y, luego, y es algo, y sé que es algo importante, porque ya sabe que estoy trabajando. Puede pasar, son cosas, pues, cosas pasan y desafortunadamente en esa parte pues hay que tenerlo en cuenta. Ahora, es importante también tenerlo en cuenta, inclusive a veces con el tema de los jefes. A veces es que no, que me conteste, pero si uno está con un cliente, lo que uno tiene es que conquistar al cliente y lo peor que puede ser es también contestar. O sea, ahora, tiene que también comunicarse también con el cliente y decirle, ves, jefe, mira, si yo no te contesto no es porque no quiera, ni quiera, digamos, evadirte ni nada, sino que probablemente si estoy con un cliente y a veces a mí me pasa, digamos, a veces cuando me llaman a mí de la coordinación del el compañero, de los cursos y demás, pues él ya sabe, si yo no le contesto, o sea, si no alcanzo a contestar, le devuelvo de una vez la llamada y si no, y si estoy en sesión de formación, pues apenas termine voy y lo llamo. Entonces esos son eso es todo lo que uno tiene que tener muy en cuenta, porque pues claro, efectivamente eso puede ser totalmente desagradable. ¿Qué tal acá sonándome? Y no, es que me llama el uno, me llama el otro y aquí sonando el celular. A veces pasa y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, la cortesía. Por eso es el problema también con los teléfonos y muchas veces ni siquiera en esta vibración, porque esta vibración de ese pues eso puede ser que no esté ahí con la música, puede ser que no tenga digamos un sonido, pero esa vibración si no es bien manejada de forma adecuada, pues que lo que va a hacer, pues va a hacer que efectivamente no se maneje de forma adecuada. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener que manejar de esta manera. Ahora, también es importante indicar que dentro de todo lo que es el tema del servicio, pues el tema de groserías, bueno, palabras, no lo digamos groserías, altisonantes. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente, ahora, esto ¿por qué es importante? Porque mire, usted puede tener la razón, usted puede decir las cosas como son, usted puede, o sea, porque hay que tenerlo en cuenta. Puede haber una situación de conflicto. Usted tiene la razón, usted lo dice en forma adecuada, usted se lo dice a las personas indicadas, en el lugar pues indicado, pues digámoslo así, digamos un lugar privado, no, pues no abierto y no puerto privado. Usted presenta los argumentos adecuados y demás. Pero desafortunadamente los seres humanos pues tenemos a veces unas capacidades y unos límites insospechados. Con tal de no darnos la razón, nos van a decir, ay, no, es que lo dijiste cuando estaba lloviendo. Tenías que decirlo cuando estuvieras teniendo sol. Entonces, porque esa es la capacidad y mucho más vamos a perder cuando nosotros no utilizamos el lenguaje adecuado. Y yo sé que hay situaciones en las cuales son totalmente estresantes, que son indignantes, que pueden, o sea, pero desafortunadamente eso pasa y uno
o sea, y la idea no es perder los estribos. Y muchas veces, miren, muchas veces que es lo que también podemos también observar. Y por eso es que yo soy de las personas que no me gusta extenderme en una reunión social, en una reunión de pronto que realicen dentro de la empresa. Cuando sale y cuando sale, por ejemplo, que sale ya el gerente, digamos, hacer una reunión especial y demás, y está el gerente, apenas se va el gerente, se van los altos directivos, también se va, usted no tiene nada que hacer ahí, ninguno. ¿Por qué? Porque es que finalmente son los espacios, o sea, ¿cuál es el gran enemigo de uno que puede, ahí sí como se dice, pasar del anonimato al desprestigio, el alcohol? Y desafortunadamente pues es uno, entonces todo esto uno tiene que saber uno puede tener o sea, diferentes opiniones y demás, pero nunca debe utilizar esas palabras y más de pronto en un contexto laboral donde nosotros tenemos que cuidar. Entonces por eso digamos eso es ese protocolo. Y también cuando usamos pues, de pronto las groserías, de pronto altanero, o sea, todo eso hay que evitarlo. Si usted no es capaz de comunicar las ideas, o sea, digámoslo así, de forma verbal, de una forma adecuada, pues utilice el medio escrito y trate de hacerlo bien claro y que quede pues muy contundente y que pues sea en pro de la organización. De resto, pues mejor no decir nada y en ese sentido saberlo usar. Lo otro es también usar los audífonos para escuchar música, o sea, propios. Ahora, también es cierto que pues, no es recomendable utilizar lo que son los audífonos pues, como tal. En el ambiente pues es importante, digamos, pues no tener, digamos, estos distractores porque pues a alguno le puede gustar la música clásica, al otro el rock, al otro el metal, al otro la bachata, al otro el reggaetón, etcétera. Todos los gustos son respetables. Sin embargo, pues como estamos en un ambiente común, ¿cierto? En donde estamos con otros, pues eso puede llevar a que nos genere pues, algún tipo de inconveniente. Además que pues la idea, el tema de la música y demás pues son aspectos de su vida que pues son muy personales, respetables, pero que son muy personales y por ende pues tenemos que utilizar en todo momento. A veces es muy chocante que uno está digamos en un espacio y entonces el otro pone allá toda la música o pone el discurso o pone las cosas ahí a altavoz. Por eso es también fastidioso cuando usted se mueve en el servicio público y entonces llega el uno a poner música y a cantar rap y demás. Después llega el otro y entonces a hablar un poco de cosas. Si no es que llega el otro que se tarda, si el recorrido de 40 minutos son 38 minutos pues hablando y demás. Entonces, todo eso hay que tenerlo pues muchas veces pues muy en cuenta con el que son las normas de cortesía. Ahora, preguntar a los compañeros frente pues a apagar en el caso de que aplique el aire acondicionado y demás. El estado vibrador, pero preferiblemente pues en silencio, ¿no? Pues puede ser que suene, puede ser lo que sea, perdón, que digamos que o sea, trate de hallar una forma en que usted pueda reflejarse de que pueda recibir una llamada en un contexto, pero que usted pueda darle, digamos, evitar que la persona con la que usted está hablando, pues que realmente no se sienta, digamos así, identificada. Otra de las cosas son los perfumes, las lociones, miren. O sea, la loción es para usted, ¿no? Para usted generar un ambiente agradable, pero no es para que entonces usted sepa 3 metros antes que usted va a llegar o dejar, digamos, la huella, ¿no? No, del olor. Eso, digamos, también hay que saberlo utilizar, pues principalmente, digamos, lo que es la parte del cuello, lo que son los puños y para de contar. Entonces, eso hay que tenerlo pues muy en cuenta y pues usarlo de tal manera que pues sea para sus interlocutores y no para digamos toda la cuadra entera o toda la empresa, no, sino que sea de esa manera. Es muy o sea, la fragancia puede ser muy fascinante y todo, pero de todas formas si es chocante si se utiliza
para todas las personas, que digamos que se esparza pues en general, ¿no? Ahora, mantener el lugar limpio lo más posible implica también no tener papeles alrededor, es decir, tratar de que, pues, y es más, esto también implica que usted en su computador tenga toda la información organizada con toda la trazabilidad adecuada, porque miren, a veces es chocante cuando llegan y, por ejemplo, llegan y lo hablo desde el punto de vista de calidad, le dicen, bueno, présteme las últimas encuestas, las encuestas de la semana pasada, venga que aquí las tengo. No, usted tiene que mantener un archivo organizado constante y que sea de fácil. O sea, piense en esos momentos. A veces uno descarga información o trabaja información y uno como, claro, como está ahí el Word, uno lo abre. Digamos, uno llega acá, por ejemplo, de aquí entonces puede llegar y hacer archivo y abrir, ¿cierto? Entonces aquí archivo y entonces abrir y entonces ahí ya le salen los últimos documentos que ha abierto durante los últimos meses. Entonces listo, y se confía y resulta que la ruta, o sea, la seguridad de la información, no sabemos. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? O sea, en eso, digamos, también cuando uno habla frente a lo que es la parte de mantener limpio y organizados los documentos, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Se va en muchas ocasiones y por ende, digamos, se hace muy importante que nosotros lo tengamos, ¿no? Lo otro es, pues, uno revisa pues frente al computador. Ahora, el que se ríe frente al computador o al celular es porque no está trabajando. La realidad de las cosas, mire, en esto hay que decirlo. Usted trabajando no tiene espacio para mirar Facebook ni tampoco redes sociales, a menos de que sea por un tema laboral, ¿no? A veces de pronto por tema laboral tenemos que entrar a Facebook, pero por tema laboral, de resto no. O sea, ahí eso uno se da cuenta y más si se ríe uno frente al computador o demás. Ahora, puede haber situaciones o puede ser que de pronto, pues, digamos, dentro del trabajo hayan situaciones que pues generen un poco de risa, pero, pero uno, digamos, tiene que mantener en cuenta, digamos, esa parte, ¿no? Eso sí es muy importante de que nosotros seamos muy conscientes de estos temas, porque pues finalmente pues también eso va a reflejar, digamos, mucho orden. Mire, nosotros tenemos una jornada de 40 horas semanales. Ahorita, bueno, era 48, pero ahorita la redujeron a 40. Y usted ve que en un país como Alemania la reducen a 32. Estamos hablando, y lo quieren reducir inclusive a 30 o menos, 28. Pero cuando usted se da cuenta por qué ellos tienen una diferencia de 10, 12 horas frente a nuestro caso, es porque ellos cuando llegan y se sientan a trabajar. Se paran, toman su pausa, vuelven y se sientan a trabajar, se paran, almuerzan, se vuelven a sentar a trabajar y se van. O sea, ahí están las 16 horas. Nosotros desafortunadamente en donde nosotros perdemos el tiempo mirando el Facebook, mirando el Instagram, mirando todo eso. Entonces, por ende hay que tenerlo muy en cuenta. Una de las cosas es sí también el tema de los nombres y no utilizar los apodos. Ahora, pues hay cosas de cariño que se puede manejar, pero digamos en la medida de lo posible pues no tenerlo en cuenta, o sea, en eso. Y lo otro, y la ataque de ira y llanto. Miren, una de las cosas más decepcionantes que puede hacer y que puede ser más humillante, y la forma en la cual usted se quiere ganar una humillación gratis, es mostrando llanto o ira, saliéndose los estribos o llorando. Ahora, ¿por qué? Porque esto va a reflejar poco carácter, va a reflejar que usted no domina sus sentimientos y que realmente le hace falta todo lo que es el tema de saber que a nivel laboral hay muchas cosas que pasan. Miren, y claro, hay situaciones muy difíciles, pero más allá de eso, el tema del llanto nunca va a ser una salida. Va a ser una salida, ¿por qué? Porque sí, porque finalmente eso pues va a llevar a que efectivamente pues no muestres también un grado ínfimo de madurez emocional. Ahora, esto no significa que no llore, o sea, esto no es como que el tema de que los hombres no lloran, no, pero
sí significa que usted no puede mostrar tampoco el tema de esas debilidades. O sea, hay situaciones que le puede generar ira, llanto, y se lo digo porque yo me identifico, pero y en ocasiones también salí de los estribos. Yo, digamos, el tema de ira, pero realmente cuando uno lo mira, digamos, hacia atrás, muchas veces uno pierde muchas cosas, ¿no? Pierde el tema de orgullo, pierde pues la capacidad de poder entonces identificar situaciones que te puedan favorecer o inclusive poder tener la razón. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y como uno de los últimos, ahora, eh, lo primero es no llamar la atención frente a un compañero, o sea, frente a los demás. En esto también hay que tener en cuenta que aquí se mueve mucho lo que es el tema de el orgullo, ¿no? Entonces el orgullo de la otra persona, o sea, el concepto que tenga de sí misma. Entonces se puede sentir humillante. Entonces, venga, es que necesitamos hablar juntos, necesitamos hablar esto, el otro. Listo, se hace de manera pues también en eso. A veces desafortunadamente, ¿cómo le digo? Puede ser que a veces funcione, puede ser a veces que no. Pero usted tiene que seguir el conducto regular. Recuerde que el conducto regular siempre, cuando usted tiene un conflicto con una persona, debe primero hablar con esa persona. Es lo ideal. Si no, pues entonces usted ya puede ir a un jefe, pues decirle, mira, tratamos de hablar y no se puede. Y desde luego, pues ya digamos, ir subiendo pues en esa parte. Desafortunadamente las personas no respetan esa parte pues de seguir el conducto regular y desafortunadamente pues llevan a los problemas que se puedan solucionar. Ahora, otra de las cosas es no hablar sobre los compañeros de trabajo y los otros jefes. Ahora, mire, y a este punto, ¿cómo se evita? Principalmente evitando uno los chismes o sea, los espacios de corrillo, no sé cómo sea, pues se los digo desde la propia experiencia. Otro es el hecho de evitar también esas famosas reuniones que uno es que vamos a socializar con los compañeros. Pues usted es libre de hacerlo, pero finalmente cuando nos vamos a tomar con los compañeros de trabajo, ¿a qué vamos? O sea, no hay que ser directo en eso. O sea, realmente sí se va a hablar de la vida y muchas cosas, pero ahí también entra eso. Y realmente, pues ese no es el, digamos, ese no es el punto. También usted va a una empresa a trabajar y a veces, algunas veces lo tema. Ahora, también es cierto de que dentro de los espacios de trabajo, muchas personas, muchos de nosotros, conseguimos la pareja, tenemos algún, porque es que somos seres humanos y en esto también hay que ser también, o sea, hay que ser también muy ecuánime. Yo recuerdo un jefe que decía, no, aquí no se permite este tipo de relaciones, amor, y de todo. Y bueno, el tema fue que el tema pues fue por un tema de infidelidad que le hicieron a ese jefe y todo eso, pero más allá de eso, eso no se controla, porque es que nosotros somos seres humanos, nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de asociatividad y eso no se controla, eso ya depende de cada uno, si usted lo decide. Mis recomendaciones, usted tiene que irse a trabajar y para de contar, usted no va a las cosas, si usted obtiene otra cosa, eso es añadidura, pero el objetivo principal es cumplir con su trabajo, ese es el objetivo. Entonces muchas veces a eso da, entonces el tema de esas fiestas, o sea, muchas cosas y por ende, digamos, hay que saber respetar los espacios. Entonces en esto y lo curioso es que, digamos, en esa empresa donde yo les digo que no permitían relaciones y vaya a ver cuántos cuentos no había. O sea, porque es que eso es incontrolable. O sea, ahí sí como dicen, si eso se le vuelve un descontrol y demás, pues eso ya es problema de cada persona, pero el resto eso es imposible de controlar en muchos aspectos. Así que no, es que está prohibido y de todo. Eso es muy difícil de controlar, eso es muy complicado, pero digamos preferiblemente, pues siempre digamos lo que son, o sea, hay otros espacios, o sea, se puede y demás. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ser puntual es muy importante y esto es algo, mire, yo el, ahorita digamos pues con el tema de la virtualidad se puede hacer, pero digamos la puntualidad dentro de lo que son los espacios físicos pues siempre va a ser muy importante y a veces por el día a día
a veces digamos, perderse eso. Entonces, a veces sí es preferible, miren, en esto de ser puntual, mi recomendación es ser uno honesto consigo mismo. No se comprometa si no va a cumplir. Eso es ser puntual. Si usted sabe que solo puede a las 10, pues diga a las 10. ¿Para qué va a decir a las 7 y va a llegar a las 8? Una de las cosas que siempre me ha pasado es que generalmente, digamos, personalmente a mí me cuesta, o sea, que me digan a las 6 de la mañana, para mí es, o sea, tenaz. Pero a mí me dicen a las 7 en adelante y yo como un rey. Es muy complicado. Cuando me dicen uno a las 6, o sea, tengo que esforzarme 4 veces. Entonces, eso también hay que hacerlo, ¿no? Mientras esté en mi poder, yo siempre trato de que sea a las 9 para llegar bien, para estar tranquilo, para salir a buena hora. Desde cuando estábamos en presencialidad y hasta que volvamos en presencialidad. De resto, pues es mejor uno no comprometerse si va a llegar mal. Y en especial cuando, pues, cuando le toca a uno, digamos, pasar por la 100. Por la calle 100, eso es tenaz. Pero bueno, ese es ser puntual. Y finalmente, pues ya para terminar, decir no adecuadamente, ¿no? Entonces en esto sí, y saberlo decir, mira, y saberlo decir de una forma indicada, y a veces a las personas no les gusta que digan uno que no. Hay que hacerlo y de esa manera pues es eso, ¿listo? Bueno, conclusión, quiero pues compartirles aquí la lista de asistencia de nuevo. Pues ya hemos estado, digamos así, hablando sobre lo que es esta parte. Voy en este momento, de pronto los que están viendo esta grabación están viendo ya el espacio de lo que estoy haciendo en este momento, y es poderles entonces compartir ya la lista, la lista de reproducción de YouTube, en enlace, ahí están todas las sesiones, hasta donde llegamos, pues obviamente la de hoy no está todavía, pero digamos ahí ustedes pueden observar que está cada una de las sesiones, y con eso entonces ya pueden entonces ver todas las listas de reproducción. El canal, pues mi canal se llama Leandro Garzón Gutiérrez, ahí está pues toda es esta parte, ahí está pues el curso de atención al cliente. Ya les paso el enlace. Lo que les paso no es el video, sino una lista de reproducción. Entonces tienen ahí sesión 1, sesión 2, sesión 3, entonces para que ustedes ahí la puedan observar. Listo, entonces ahí ya está. Ya permítame, acá se las voy a colocar para que la tengan ahí lista. Espérate. Lista de reproducción de YouTube. Listo. Entonces para que por favor lo tengan ahí. Listo. Entonces ahí ya está. Listo. Entonces ahí ya lo tenemos. Tenemos la lista de asistencia, la lista de reproducción de YouTube. Y con eso pues es esto. Les agradezco muchísimo por la presencia de hoy. Hemos estado, digamos, viendo esto. Yo entiendo que también tengan esta parte, pero digamos he estado intercambiando con el tema de multimedia. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes esta mañana. Gracias. Muchas gracias esta mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.